No hay ni lágrimas. Está llorando por la alegría. ¡Rica, siempre serás mío! ¡Rica, siempre serás mío! Sepultura y patente, siempre serás mío. Sepultura y patente, siempre serás mío. Clara, aguantamos ahí. Chara.
Thank you.
Salud, salud. Arriba, Vaquica. Vamos, señora Acuña. Me muestra sus pasos.
Vamos, guacho. Vamos, Roger. Guayuco, Gina. Así es. Juntas. Ahí. ¡Arriba, Wilca! ¡Eso! ¡Ok!
Vamos, señora Silvestra. Ya. Ahí va, ahí va. Cántate, cántate. Mario, la familia, ahorita, hermanos. Con escolado. Arriba, Wilca. Arriba, norte.
La marcación, la marcación. Pistacho, sal, Gustavo. Leonidas. Se mete hoy.
sí. Vamos, Arquitiña. ¡Arriba norte! ¡Arriba Huilca! ¡Arriba Anca! Vamos, a cerca.
Hoy día es el 7, pues haciendo como costumbre la Ollatinca en la casa del mayordomo de las hermanas Alegría, de la señora Emilia Solís, de la señora Santuza Solís, Gladys Solís, la bravísima. Bueno, después veremos el video, pues se encontró un ganadero, un gringo. Bueno, ¿De qué? ese es el recuerdo. Ganadero de piojo. Ganadero de piojo. Poquito nomás, poquito nomás. Es que el resto va a tener que tomar. Poquito. Ar, Ahora vamos a un Ollas vacías. En primer lugar, agradezco a nuestro Dios por hacernos pasar todo bonito, y Manuel Solís, Raimundo Collado, Sí, pues, ustedes el tío son joven de donde están, que nos han bendecido para pasar todo bien. Y hoy día igual también hay que terminar con todos nuestros querendores, con nuestras familias reunidos, y echa bendición en esta olla. Que se haga toda la comida rica y que alcance para toda la familia, y que para tus sobrinos, hijos, tus familiares, Raimundo Collado, Manuel Solís. Mis padres que no están, si hubieran estado ellos hubiera sido diferente, todo hubiera salido lindo. ya mamá. Otro día vas a llorar. No está llorando, está lavando los ojos de dentro. Para que despierte bien. Claro, está, no ha dormido. Ya, entra Gladys, por favor. Aquí a todos, mi papá, mi mamá, a todos los que están ahí en, como se dice, en descansos, a todos. Tengo para que alcance la comida para todos, para todos, para todos. En nombre de Dios y en nombre de mis padres. La comida va a sobrar para todos, te va a sobrar todavía. Ajá. Multiplicar los platos y las manos que van a servir, van a hacer alcanzar para todos. Gracias. Bien, Gilbert. El que va a mover el cocharón, pe. A ver, como dicen mis hermanos, ¿no? Nosotros no sabemos casi de la costumbre. Hermano, Esta es la primera vez, creo que estamos en un compromiso. Después ven a tincarle a las ollas para que la comida alcance, y las que están cocinando, que hacen su rica sazón para disfrutarlo, ¿no? Todas la familia, los querendores, y a todos agradecer por todo el apoyo que nos han dado. Que alcance para todos y que sea un rico potaje que están preparando las cocineras Santa Bambina, sobrinas. Así es la costumbre de nuestro pueblo, ¿no? Así Yo es. ya estaba olvidando ya. A ver, señora Claudia, por favor. Habla más fuerte, no te escucho.
tomado desayuno, por eso me da fuerza. La comida mamita tiene Mire, maíz. hermano, Y ahora tenían que servir ustedes. claro. A mí tiene que servir. Hablamos para escuchar a ella también. Alma kunamam sumayira chisun para que nos dé la fuerza, el valor a mi suegra, a mi suero. Parte de mi Tanto papá, le su hijo, gustaba su Crisóstomo, traguito, tampoco no ha su venido. coquita, falta De mi mamá, su hija, tampoco, a familia López, todos, la tampoco no tía ha venido. Rosa, López. Sí, no. Ya para allá que alma kuna a ver ya na parpa vai chica su mata preparar cosa que ya pai con juntar os pai. Si pasan ya para una manga ver ama ima para namba. Kangkuna ya na parpa mangkiko. Kangkuna dite ya na para os pai ko serviración kiko. Dios benditos. Tía, Sí, tía. Bien, mamá, gracias. A ver, mamá, la señora norteña, por favor. Tíncale nomás de lo que Todos vayan, me hay que no. No, normal, ¿qué tiene que ver? No. Era Ancashina. Ay, no Matías, póngalo ahí. ¿Es de Ancash? Bueno, Sí, mi esposo también es de Ancash. acá estamos preparando comida. Los dos paisanos están acá. Están ayudando. Y ya gracias a Dios, en primer lugar, y gracias a toda la familia acá que están presentes. Estoy contenta de estar acá, pasar. ¿Qué están pasando mis cuñadas? La Emilia, Santosa y Gladys. Y acá mi esposo, Gilbert Solís. Y mis suegros, ¿no? Raimunda y Manuel Solís. Vamos a ellos, van a hacer que alcance para todos. Hoy es que las señoras que van a servir, que sirvan rico y que alcance todo sobre para todos. Bueno, la primera vez que hago. ¡Gladys! ¡Gladys! Gracias. Bien, gracias, mamá, gracias. Señora Noemí, por favor, ayer no te hemos firmado lo que has cocinado. Ella es la que hace milagro ahí en la cocina. Que es la que A ver, tía Remunda, hermano Solís, Cankunaya, Kaimiknata, ay Bechin, Yahtaron, Maximenta, pues, Chicachallams, aunque caen un tenanga, llevarme con una Uchuyala Tucuiwan con Spike, pero ¿qué vamos a hacer? Es el cariño, ¿no? Que tenemos, siquiera a un poco, pero por eso ahora también vamos a probar lo que tenemos en la casa, sabemos el costumbre. A veces otros dicen que no, un poquito me han servido grande, pero así es. Pues mamá Raimunda, Dios manda mañana que voy aquí con apa. Yo ama me falta tranquilo, le mamá chera punca. Ya, gracias, es todo. Bien, mamá, gracias. De forma tan cariñosa me están ofreciendo esta ceremonia, pero todos le vamos a decir a nuestro Señor. Repetiremos, oraremos todos, oraremos, ya. Le diremos, Señor Dios Padre eterno, el que creaste todo lo que se ve y lo que no se ve. Bendice estos alimentos, bendice la mano de las personas que van a preparar. Bendice también a todos los que van a disfrutar. Padre Santo, y haz que se multiplique como en aquel milagro que viste. Y además, le pedimos, Padre amado, porque tu luz eterna brille siempre sobre don Manuel y doña Raimunda, y que descansen en paz, y haz que con ellos estos potajes sea del agrado de todos los que van a participar. Amén. ¿No? Gracias Bien, a todos. gracias. Y esto a todo alrededor, ¿no? Para que todo esté completo. ¿Sí? Muchas gracias. Claudita, por favor. Ahí no sé de vestido, rico sale la comida.
La cocina. Emilia, Gladys. Ah, Gladys ha ido a comer. Emi. Ven, mamá, ven. Acá la sobrina nos busca. Es nuestra sobrina también. ¿Rico está? Tú vas a quedar sirve. Ahora invítame si es calle. Ay, tío, ¿cómo se Marcelina. Mamá. Llámala de tu papi que te dé. ¿Quién tiene cuaderno? Roger lo tiene el cuaderno. Roger lo tiene cuaderno. Otra hoja. Sí, Sí, mamá linda. familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mamita. Ya, salud. Sí, voltea todo, o sea, la chicha y el cañazo. Cañazo sí que volteado. ¿Y por qué no la chicha? Ah, de a poco. Porque estás a grande. Pues. Ahí está para la prima también. Peita una prima. Hoy es 7 de agosto. Estamos yendo a visitar el cementerio. El mayordomo está yendo a visitar a su querido padre. ¿No es así, mamá? Sí. Mi mamá, mi papá, mis tíos. A toda la familia Solís Collado, La familia que están descansando en a la paz. familia Castillo. A todos. López. Ahora para acá lejos.
Está con su prima hermana ahí juntos. Mira qué rosa. Hermana, papá. Ah, papá. Nadie se atreve a medir. Ese pasto ya no se ve. La mitad la han agarrado. Ese pasadizo ya no tenía por qué haber. Voy a correr para allá. Claro, eso tenía que estar allá, pero allá abrieron pasadizo y jalaron para acá. Ahí hay esto. Ahí hay un pozo reciente. Siempre vives en nuestro corazón, Padre lindo. Manuel Solís, ¿dónde estás? Nunca me olvido de tu padre, ha sido una buena persona, papá. Ha sido lindo, Padre. Te llevó, Padre, porque eres buena persona. Así no, déjale. Mándale a tu esposa. Bueno, hermanas, familia, todos los que están acompañándonos. Esta es mi papá, su morada de mi papá. También, de repente habrá sido descuido de nosotros, que no estábamos presentes acá, que no se ve todo completo su tumba de mi papá. Es porque no hemos estado acá nosotros pendientes, porque nos hemos ido muchachos a Lima, y cuando regresamos ya nos encontramos con esta sorpresa que han hecho pasadizo al otro lado y han jalado para este lado los siguientes nichos, y ya no ya no se ve la morada, no está un espacito no la han dejado. Entonces Manuel Solís Saroni, sus hijos, estamos presentes acá por un compromiso que sus hijas se han comprometido y estamos cumpliendo hoy día. También a mi mamá Raimunda Collado, mi madre linda. A ella sí la hemos gozado porque ya éramos personas mayores. Ella está en el cementerio de Esperanza. Ha vivido en la casa, en mi casa, ha estado con las hermanas. A ella la hemos gozado más que a mi papá. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años.
Padre lindo, con tus ejemplos, con tu cariño. He seguido tus pasos. Ahora soy padre de 5 hijos, responsable. Mi esposa, Anatolia Acuña, le he dado todas las comodidades, las necesidades que me dabas cuando estaban estudiando. Igual a mis hijos le estoy educándolos. Le estamos siendo jóvenes. Mis hijas, unas señoritas que también ya son madres, siguen un buen camino, el ejemplo que me has dado poco tiempo que estaba junto a tu lado. Gracias a toda la familia que está acá. Y decirle, perdón, Padre, descansa en paz. Madre linda, igual. Nosotros también vamos a ir por ahí, vamos a seguir el mismo camino, porque acá nadie se queda eternamente. Nadie se queda eterno. Entonces, mientras que haya, como dice, vida y salud, estaremos viniendo acá a Antahamba, y así el compromiso de mi hermano Roger Solís para el otro año, también estaremos acá, papi lindo, y visitándote. Gracias, familia linda. La Mayura, por favor.
apoyado. Sabe que mi suegra está conmigo. El estimado y inestimado. De ese amor tengo acá. Y estamos todos acá. Y don Manuel, que mi suegro se lo llevó con su caballo blanco. Así es el ejemplo que nos dan nuestros padres y a ustedes nos damos nosotros. Yo no llegué a conocerte. Acá está tu huerto, ¿eh? Yo no quería vivir acá en este pueblo. No, mi destino era otra. Acá está tu huerto, me dejaron acá, pero en buenas manos. Porque yo soy la que disfruté de la inmunda del collado. Yo soy la que yo era la hija de sus hijos se pusieron celosos porque yo era la hija increíble de ti, madre. Yo te quiero mucho y nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Siempre que mi corazón muriste en mi mano, te fuiste de mis manos, madre linda. Yo tengo muchos lindos recuerdos de inmunda collado. Eres una madre maravillosa para mí. Me dejaste lindos recuerdos. Me diste una imagen maravillosa. Por ti soy una buena madre. Por ti soy una buena mujer. Por mi padre, Roberto Solís. Porque ellos me criaron. Por ellos soy lo que soy ahora. Gracias, mi madre linda. Apágalo la vela, apágalo, que van fuera. Nunca me voy a olvidar. La casa que yo llevo nunca me dijo. Vamos. Benito, estás bien así. La salida, más. En la salida. En la puerta. En los palos que... ¿Quién tiene el fósforo? Prende, prende. Rosita Collado. Ah, no, Rosa López de Collado. Collado, ajá. Está feliz acá descansando. Ella era su hermana de tu papá, de tu mamá, no, tu hermana, ¿no? Su prima. Tu hermana de tu mamá era, ¿no? No, prima. Ah, sí, prima hermana. Ay,
acá está también Hernán Córdoba Espinosa. Decía Ricky. Tú no lo llegaste con eso. ¿Cómo te digo? Hace rato te sentó allá. De un momento a otro murió. Eso se va a abrir así nomás. Abre, fuerte. Ana. Otro pon. Ana. De repente está prendido la vela. No, al caer se Se apaga. prende, no me acuerdo. Al caer se apaga. Con mi papá se bromeaban duro. ¿Sí? Yo también se bromeaban con mi papá. En Huica, nosotros cuando yo era chica, me iba arriba de la casa. Así llegaba de frente a la... donde están las vacas ahí, ya sabía la hora que iba a ordeñar. He venido a agradecerte, porque cuando era niño, ustedes lo que me daban mi comida, las leches que nos gustaba, nos daban en Huica. Señora Rosita, muchísimas gracias por habernos apoyado cuando estábamos niños. Mis hermanas y la familia hemos venido a visitarte, porque lamentablemente nosotros de acá nos hemos ido muy jóvenes y no te hemos gozado el día. Pero me acuerdo bastante cuando vine en su huelía de mi primo Basilio. Ese día te vi, tía, te he agradecido bastante de todo el apoyo que me habías dado. Tía linda, tenemos un hermoso recuerdo de tu persona. Igual estamos compartiendo con mis primos, con la familia Collado López. Estamos uniéndonos en todos los compromisos que hay. Muchísimas gracias, tía. Gracias a la familia Collado López. Muchas gracias. Doy las gracias a todos que están presentes, a mi tía Rosita. Como dijo mi hermano, ella siempre está con nosotros. Al menos conmigo, en Lima, entonces yo viví con ella. Gracias, mamá Rosa. Lo que me enseñaste, llevo, estoy junto con mis primos y mis hermanos. Mamá Rosa, gracias. Nunca me olvido de ti, siempre me recuerdo de ti. ¡Arriba Huica! ¡Apoyado, elegancia! Huica. Apoyado.
Arriba la familia Solís Collado y la Tacha y Wilca. Eso para que nadie se olvide y la apellido de mi padre y mi madre. Tenemos acá a la señora Rosa López de Collado, ¿no, mamá? López de Collado, López de Collado. Sí. Bueno, a mí así como un ratito estaba mencionando, que nosotros en Antamba, mis padres han sido humildes y trabajaba en otro sitio mi padre, que es aquí en Camatara. Yo he vivido como ella con mi tío Benito, con mi tía Angélica, mi tía Rosita, todos ellos, gracias a Dios, he sobrevivido la vida. Si no hubieran sido ellos, de repente, que hubiera sido de destino, ¿no? Por eso a ellos les agradezco bastante. A la edad de 10 años, 9 años, ellos me daban un plato de comida para sobrevivir. Por eso a mí me da mucha pena, mucha tristeza de irme de acá de Antama sin tener ni un sol en el bolsillo. Y el gran esfuerzo que di mi responsabilidad como ser humano, como un buen provinciano trabajador, tengo algo en la vida. Y gracias a ellos, ese apoyo que ellos nos han brindado. Mi tía Rosita, mi tío Benito, mi tía Angélica, dejando de comer ella, me daba un plato de comida. Por eso digo, hermanos, sobrinas, siempre hay que estar unidos, porque la vida es una sola. El día que nos vamos a ir, hay que dejar muchos recuerdos, así como ellos nos han dado recuerdos, nos han dado un plato de comida, nos han dado su espacio donde descansar. Así, por eso agradezco a Benito Collado, mi tía Angélica Aragón, a mis primos igual, a Anita, Canti, a la China, a Benito, Fernando, Ciro, Silvia, Norma, que nos está también para este gran compromiso, que nos ha apoyado. Toda la familia Collado Chegrio,
nos ha apoyado. Mi primo Basilio Collado, también le damos un saludo, hermano lindo, que no te encuentras acá, pero tu aporte ha sido muy valioso para este compromiso con las hermanas. Agradezco a cada uno que nos han dado como digo, un plato de comida para poder sobrevivir en el camino. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los collados, en realidad, nuestra familia, todos los collados. Somos pocos ahora porque ya nuestros, como dicen los troncos, ya están partiendo más allá. Pero ya tenemos nuestros primos, primas, collado, es una sola voz. Y somos fuertes, pocos, pero somos fuertes. Agradezco a todos los collados, a todos, a Basilio, a William, a todos los collados, a toditos, a toditos. Somos gente humildes de aquella estancia que es Huilca. Llevamos con mucho orgullo ese apellido. Agradezco a todos los collados en general. Muchísimas gracias. De parte de la mayordomía, de nuestra mayor, las hermanas Solís Collado, todas las hermanas, todos en general. Somos 9 hermanos. De los 9 hermanos agradecemos a la familia Solís, a la familia Collado y a toda la familia que nos han brindado su apoyo en este compromiso que hemos asumido. Quedamos eternamente agradecidos. Gracias a toda la familia que está en el extranjero, en Lima y aquí en Antabamba. Muy agradecidos eternamente de todo corazón. Gracias. Ese bastonero que salga bailando. A ver, Esperanza, sigue bailando. Sale bailando, sale bailando. Venía a bailar la mayura de Costa Rica, supone que está cansado durmiendo. A él le gustaba que los corridos es lo que le ha gustado a él. Igual la mayoría. No, así como en este que
descansar en paz, tío. Pide su salud para tu hija Emilia. Bendícelo, tío. Y que siga sano, acompañándonos todavía nosotros también, porque ella es una hermana mayor. Y como mayor estás asumiendo en toda la responsabilidad, no solo con nosotros, sino con toda la familia. Tiene un corazón bien grande la Emilia, para todos. Y negra, le pido acá en su tumba del tío, ya no más, mami, también estás mal. Ya no te atrevas a, por más que te traigan, mami, a cuidar a otros tíos, ya no, negra, porque a veces ocupado en eso, yo sé que te pagan, mami, pero te descuidas de nosotros. Entonces, a mi alta hermana, mami, Emilia, por favor, te pido delante del tío, mami, ya no más días. Aquí termina todo ya. Fíjate a mis sobrinos, también te necesitan tus hijos, mami. También quieren disfrutar de ti, mis sobrinos también, para que mañana más tarde no lloren y no digan como nosotros. Ah, no, mi madre se fue, no lo dejé, no lo disfruté, no lo he visto. Emilia, por favor, acá están nuestras sobrinas, tus hijas, delante de ellas te quiero. Tienes nietos que son tan hermosos nietos, todo esto, disfruta de ellos, mami. Lo que no ha disfrutado nuestra madre, nuestro padre, disfruta tuya, mami. Todavía no me muero. Muera ya vas a llorar ya. Prefiero gozarte en vivo que cuando ya te vas. Gracias, eso es todo. Bueno, gracias a todos que me han acompañado a venir a su tumba de mi tío. Yo con mi tío he estado 4 años y medio, las 24 horas. Qué elogio. No te decía tío, te decía elogio. Me decía mamá, elogio, voy al mercado. Ya mamá, me traes platanito. Mamá. No te olvides, bueno, siempre me decías, cuando vamos mamá a Antabamba, llévame. Llegamos mañana, sí, mañana vamos, pero duérmete. Si tú te duermes, voy a descansar y no me voy a quedar dormida para irnos temprano, si no el carro nos va a dejar. Todos los días era eso, durante un mes. Teologio, no te traje yo, pero llegaste atrás mío. Tú querías que yo te traiga. Me adelanté, pero veniste tú atrás mío, tío. Ese era tu deseo, de estar acá al lado de tus padres, de tus hermanos, de todos. Ahora ya estarás contento. Y yo desde allá cuida a todos tus hijos, a mis primos, tus nietos, a todos que te queremos. Te he gozado, no lo gozó a mi padre, a Manuel Solís, tu compadre. Contigo, a ti te di todo mi amor de madre, o sea, de hija, porque pensé que tú eras mi papá. Te cuidé mucho, te quise. En el plazo de Manuel Solís, solo 4 años y medio te gusté. Bueno, que estás en el cielo. Gracias por darme ese cariño, por decirme mamá, y yo no soy tu madre, no me vistes así. Esta flor te dejo hasta cuando vuelva, pero tú siempre estarás en mi corazón, en mi mente. Mis hijas te quisieron como su abuelo, ya que ellas no usaron a su abuelo. Todos decían, mi abuelo, el abuelo, ahí está. Bueno, eso es todo y gracias por todos. Adiós, tío. Y estás en donde quisiste. Yo me quedo con tu recuerdo.
Gracias, viejo. Bueno, aquí enamorada de mi tío Eulogio Castillo. Agradecer también a mis primas que han venido de España, de Estados Unidos. La verdad que no pensamos que mi tío nos iba a dejar pronto, porque nosotros le llevamos 3 semanas nada más a Cusco y después regresando a Lima era para llevarnos, ¿no? Pero nos dejó. Y agradezco también a mis primas por repetir su apoyo. Están aquí todavía. Y a mi tío, yo también lo gocé durante que estaba mi hermana con ella, con mi tío, yo también lo gocé. Yo también lo he disfrutado. No tuve un padre, porque muy pequeña me quedé sin padre. Lo quise como mi padre. Así es que, Eulogio, siempre decías, quiero estar al lado de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, pero yo ya te dejé, acá estás, hasta que vuelva. Algún día volveré a nuestra tierra. Gracias, la familia Castillo Collado. Gracias. No me jodan. Me están pellizcando, me están pegando ese detalle. Imanenga? Papai gusto gahachi painya. Mana nih mama patang sufrita menariacho. Sudah nada. ¿Qué pasa con para que bisa tak selesai? No, que lo ponga así, no, sin prender, nada más, sin prender. Toma una fotito, pues. No, que no prenda, no hay espacio para toda la Ay, pero no lo prendas. No prendas, vela, no me pongas. Qué numeroso de Constantina Mary, Amalia,